Me llamo Elena Ramírez. Tengo 64 años y toda mi vida la pasé sosteniendo a mi familia en silencio, detrás de los libros de cuentas, las nóminas atrasadas y las noches sin dormir, mientras mi esposo Roberto levantaba nuestro negocio marítimo. Hace 3 meses lo enterré después de 41 años de matrimonio. Pensé que lo más difícil había pasado, pero me equivocaba. La verdadera tormenta comenzó la noche en que mi hijo, Andrés, me miró a los ojos y me dijo que si no firmaba un papel, ya no formaba parte de su familia. Recuerdo la escena con una claridad que todavía me corta la respiración. Estábamos en el comedor de su casa, una habitación demasiado pulida, demasiado fría, como si se hubiera decorado solo para impresionar y no para vivir. Una larga mesa de nogal brillaba bajo la luz blanca de un foco, sin una sola mancha que contara una historia de cenas en familia. Frente a mí estaba Andrés, mi único hijo, el mismo al que alguna vez acuné entre fiebre y pesadillas, el mismo que partió con un traje nuevo el día que Roberto lo llevó por primera vez a la empresa. Pero esa noche no había ternura en su voz, solo una dureza que jamás había escuchado. Golpeó la mesa con un fajo de documentos legales. «Si no firmas esto, mamá», dijo con los dientes apretados, «ya no eres parte de esta familia». Mis ojos cayeron sobre el encabezado. Poder notarial. Mi nombre estaba allí, esperando una firma que lo borrara todo, y debajo el suyo, como único titular. Sentí que la sangre se me helaba. Andrés no me estaba pidiendo, me estaba exigiendo, y entonces, como un latigazo, me volvió el recuerdo de aquella reunión en el despacho del abogado Ignacio Paredes, apenas 2 semanas atrás. Había leído el testamento de Roberto con voz pausada, clara, sin temblar. Yo era la única heredera de todo. Cada acción, cada propiedad, cada cuenta. Mi hijo y su esposa, Camila, no aparecían más que como nota al margen. Ya habían recibido ayuda en vida. Nunca olvidaré cómo la mandíbula de Andrés se tensó en ese instante, ni cómo los labios de Camila se apretaron como si contuvieran un insulto. Esa noche en su comedor, el aire olía a limón y a algo más. Algo agrio que no tenía que ver con limpieza, sino con traición. Y entendí, con el corazón encogido, que no se trataba de dolor por la pérdida de su padre. Era codicia, era control. Y yo estaba en el centro de ese huracán. Todavía me retumba en los oídos la voz de Ignacio Paredes, el abogado que trabajó con Roberto durante más de 3 décadas. Aquel día, apenas 2 semanas después del funeral, caminé hasta su despacho sin saber que mi vida iba a cambiar de una forma tan radical. Su oficina estaba en un edificio de ladrillo antiguo, a solo 1 cuadra del puerto. Desde el vestíbulo se alcanzaba a oler la mezcla de sal y cuero viejo, un aroma que se pegaba en la piel y que, de alguna manera, me hacía sentir cerca de Roberto. Ignacio me recibió con la calma de siempre, con esas gafas que parecían parte de su rostro, y me pidió que me sentara. Lo que yo no sabía es que Andrés ya estaba allí, junto a Camila, esperando el desenlace como quien aguarda una sentencia. La sala de conferencias era amplia, pero el aire se sentía espeso. Andrés llevaba un traje azul marino perfectamente planchado, como si quisiera demostrar que estaba listo para ocupar el lugar de su padre. Camila, con una blusa color crema y el cabello recogido, no levantó la vista de su teléfono en todo el trayecto hasta que me senté. Parecía más interesada en el reflejo de la pantalla que en el hecho de que íbamos a leer las últimas palabras de mi esposo. Cuando Ignacio abrió la carpeta gruesa y se aclaró la garganta, un silencio pesado se apoderó de la habitación. Yo, Roberto Ramírez, en pleno uso de mis facultades, declaro que todos mis bienes, cuentas bancarias, propiedades e inversiones, incluyendo la propiedad total de la empresa Ramírez Marítima, pasan a manos de mi esposa, Elena Ramírez. No hago provisión alguna para mi hijo,
Andrés Ramírez, ni para su esposa, Camila Torres, pues ya han sido provistos durante su vida adulta. Cada palabra cayó como una piedra en el agua, creando ondas que se extendieron en todas direcciones. Mi corazón latía con fuerza, no por el dinero, sino porque esas frases confirmaban lo que Roberto me había confesado en noches de confidencias. Quería que yo llevara el timón hasta el final. Miré a mi hijo, esperando ver tristeza, quizá un gesto de comprensión, pero lo único que vi fue enojo. Sus ojos, del mismo color que los de su padre, brillaban con una furia contenida que me desgarró por dentro. Camila dejó caer el teléfono con un golpe seco sobre la mesa, como si de pronto hubiera perdido el aire. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Simplemente apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. Ignacio, sin inmutarse, deslizó otro documento hacia mí. Era un certificado médico que confirmaba la lucidez de Roberto al momento de redactar el testamento. Todo estaba en regla, blindado contra cualquier intento de impugnación. Roberto había sido claro, deliberado, meticuloso. No había cabida para dudas ni interpretaciones. Andrés, incapaz de contenerse, se inclinó hacia adelante con el rostro encendido. «Esto no puede ser real», escupió. «Papá jamás me dejaría fuera, a menos que alguien lo convenciera». Su mirada se clavó en mí como un cuchillo, y en ese instante comprendí que la relación entre madre e hijo había cruzado un límite invisible. Ya no hablaba como un hijo herido, hablaba como un enemigo que buscaba un culpable. Camila aprovechó su silencio para lanzarse con una voz suave, casi melosa, pero cargada de veneno. «Elena, tú no puedes llevar todo esto sola. La empresa, las propiedades, las inversiones. Son demasiadas responsabilidades para ti. Andrés se ha preparado para esto toda su vida. Déjale a él el trabajo. Tú solo disfruta de tus últimos años en paz». Sus palabras sonaban como un consejo, pero en realidad eran una sentencia disfrazada. Yo no era la madre para ella. Era un obstáculo que debía apartarse del camino. Ignacio intervino con un tono firme, casi paternal. La decisión de Roberto fue clara y consciente. Elena tiene el control total, y legalmente nadie puede disputarlo. Les recomiendo aceptar la voluntad de su padre y no insistir en un camino que los va a desgastar. Pero mis palabras sobraban, porque la semilla ya estaba sembrada en el corazón de Andrés. Lo vi apartarse de la mesa con un golpe brusco, la silla chirriando contra el suelo. «Esto no se queda así», dijo. Antes de salir de la sala con pasos largos, yo permanecí allí, con la horquilla plateada en la mano, ese pequeño regalo que Roberto me había dado en mis 30 años. La apreté contra mis dedos como si fuera un escudo invisible. No lloré, porque las lágrimas no alcanzaban a describir lo que sentía. Era una mezcla de tristeza, traición y miedo. Pero también debajo de todo, había una certeza que se hacía más fuerte. Roberto me había elegido. No por costumbre, no por obligación, sino porque confiaba en mí. Cuando regresé a casa esa noche, el silencio pesaba tanto que me costaba respirar. Encendí una lámpara en la sala y me senté a leer, una y otra vez, las palabras que Ignacio había dejado sobre la mesa. «Consérvalo y úsalo como creas conveniente. Confío en ti». Esa última frase de Roberto estaba grabada en mi corazón, como un faro en medio de la tormenta. Y aunque el dolor me arrancaba fuerzas, entendí que no podía rendirme. Si mi propio hijo había decidido verme como enemiga, yo tendría que aprender a resistir, no solo por mí, sino por el legado de un hombre que había trabajado toda su vida por algo más grande que nosotros. Y así fue como lo supe. La batalla apenas había comenzado. Esa misma noche,
Apenas unas horas después de la lectura del testamento, recibí la llamada que sellaría la primera herida abierta con mi hijo. La voz de Andrés al otro lado de la línea sonaba cortante, seca, sin una pizca del calor que alguna vez había usado para llamarme mamá. Me pidió que pasara por su casa, que quería hablar conmigo, seriamente. La forma en que lo dijo me heló la sangre, como si ya no me viera como su madre, sino como una adversaria en un tablero de ajedrez. Dudé un instante, pero la inercia de toda una vida confiando en él me hizo aceptar. Tomé mis llaves y conduje bajo un cielo oscuro, cargado de nubes que prometían tormenta. El comedor de su casa estaba iluminado con lámparas colgantes tenues que parecían más propias de una sala de exhibición que de un hogar. Todo estaba tan perfectamente ordenado que se sentía irreal, como un decorado montado para una revista. En el centro la mesa de nogal brillaba como un espejo, y sobre ella reposaba un centro de lirios blancos, cuyo aroma era tan empalagoso que me revolvió el estómago. Camila me recibió con una sonrisa falsa, con esos ojos que brillaban más de ambición que de ternura, y me sirvió una copa de vino antes siquiera de preguntarme si quería beber. Andrés se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa. Ya no había rastro del hijo cariñoso que me había tomado de la mano el día que entró al colegio. Frente a mí estaba un hombre endurecido por el deseo de poder. Me deslizó un bolígrafo con un gesto brusco y señaló el fajo de papeles. «Firma, mamá. Papá construyó esta empresa para la familia. No tienes idea de lo que es manejar 48 millones. Vas a arruinarlo todo. Yo puedo hacerlo mejor». Sus palabras me cayeron como piedras, no por lo que decían, sino por la frialdad con que las pronunciaba, como si estuviera hablando con una extraña. Camila, con las uñas perfectamente cuidadas apoyadas en la mesa, me interrumpió con esa voz suya que parecía dulce pero estaba cargada de veneno. «Piénsalo, Elena. No tienes por qué cargar con ese peso. Quédate con unos cuantos millones, vive cómoda y deja que Andrés maneje lo demás. Al fin y al cabo, él es el futuro de esta familia». Me miraba como si me estuviera ofreciendo un regalo, cuando en realidad lo que hacía era tenderme una trampa. Los miré a ambos, tratando de mantener la calma. En mi mente se agolpaban recuerdos. Las noches en vela cuidando a Andrés de pequeño, las comidas que preparaba con prisa, los años sosteniendo el negocio de Roberto, entre papeles y cuentas, todo lo que había dado sin pedir nada a cambio. Y ahora, mi propio hijo me pedía que borrara de un plumazo toda esa vida, que me rindiera frente a la codicia. Tomé el bolígrafo entre los dedos, sentí su peso frío, y por un instante vi el futuro que me ofrecían. Una vida cómoda, sí, pero construida sobre la renuncia a mi dignidad. Lo dejé caer sobre el papel, no para firmar, sino para empujarlo de vuelta hacia ellos. Solo dije una palabra, pero retumbó en toda la habitación. «No». La sonrisa de Camila se borró como una sombra al mediodía. Andrés se hinchó de furia. Los músculos de su mandíbula temblaban. «Estás cometiendo un error», murmuró, y su tono era más una amenaza que una advertencia. Yo respiré hondo, me alisé la pechera del suéter y respondí con calma. «He cometido errores antes, Andrés. Este no será uno de ellos». Esa serenidad mía lo enfureció aún más, porque comprendió que no estaba jugando, que mi decisión era firme. No pasaron ni 24 horas para que cumpliera con su amenaza. Aquella misma noche, al regresar al apartamento donde vivía desde que la salud de Roberto empezó a deteriorarse, encontré la cerradura cambiada. La luz de seguridad se encendió en el pasillo, y frente a la puerta había un guardia contratado por mi propio hijo, observándome con indiferencia. En ese instante, entendí que Andrés no solo quería mi firma, quería borrarme, desplazarme, expulsarme de la vida que yo misma había ayudado a construir. Me vi obligada a empacar 2 maletas,
en el porche trasero, bajo la mirada fría del guardia que no dijo palabra. El sonido de la lluvia contra el pavimento parecía acompañar mi humillación. Metí ropa, documentos importantes y la pequeña caja de cedro donde guardaba las cartas de Roberto, aquellas que había escrito durante años de travesías en el mar. Cada objeto que metía en la maleta era como arrancar un pedazo de mi vida. Conduje en la oscuridad hasta la finca junto al mar, el lugar que Roberto siempre llamó nuestro refugio. Abrí la puerta con la llave que él me había dado años atrás, cuando me dijo: «Este lugar siempre será tuyo, Elena». Y esa noche, empapada por la lluvia y con el corazón hecho trizas, me aferré a esas palabras como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. No sabía aún que al amanecer Andrés irrumpiría para intentar arrebatarme también esa casa, ni que se quedaría paralizado al descubrir quién estaba a mi lado. La carretera hasta la finca costera estaba desierta aquella noche. La lluvia caía en cortinas pesadas y el sonido de los limpiaparabrisas era el único que me mantenía en contacto con la realidad. Cada tanto, miraba de reojo la pequeña caja de cedro que llevaba en el asiento del copiloto. Dentro estaban las cartas que Roberto me escribió durante décadas, en papel amarillento, con tinta corrida por la humedad del mar, con palabras que me recordaban quién era yo y quién había sido él. Me aferraba a esa caja como si fuera un corazón latiendo todavía, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Cuando llegué, los faros iluminaron la fachada de madera oscura de la casa. Allí estaba, intacta, como si hubiera estado esperándome desde el día en que Roberto me entregó las llaves. Apagué el motor y me quedé un instante escuchando el rugido lejano del océano, mezclado con el repiqueteo de la lluvia. Sentí miedo, soledad, pero también una extraña paz. Esa casa era más que un edificio. Era el único lugar donde todavía podía respirar sin que me juzgaran. Abrí la puerta y el crujido de las bisagras fue como un saludo familiar. El aire olía a madera, húmeda, a pino y a la colonia de Roberto. Esa mezcla de sándalo y mar que parecía seguir viva en las paredes. Sus botas todavía estaban alineadas junto a la entrada. Su impermeable colgaba como si él fuera a entrar en cualquier momento. Dejé mis maletas sin deshacer, porque en ese instante no necesitaba sentirme instalada, sino protegida. Caminé por cada rincón de la casa tocando las superficies, como quien pasa la mano por un viejo libro lleno de recuerdos. Me detuve en la cocina, donde tantas veces habíamos cocinado juntos. Encendí la luz amarillenta sobre los fogones, y de pronto todo volvió. Las risas de Roberto mientras cortaba pescado, el sonido de las gaviotas colándose por la ventana, la manera en que me abrazaba por detrás mientras yo removía una olla. Pasé los dedos por la encimera y noté un pequeño rasguño en la madera, producto de una de sus torpezas que siempre terminaban en carcajadas. Era como si la casa estuviera hecha de fragmentos de nuestra historia, de huellas invisibles que me anclaban en medio de la tormenta. Abrí un cajón junto a la nevera, el mismo que Roberto usaba para guardar objetos sueltos, llaves de repuesto, gomas, una vieja navaja. Debajo de una servilleta doblada encontré un sobre con mi nombre escrito, a mano. El papel estaba gastado y la tinta corría un poco en las curvas de las letras, como si lo hubiera escrito deprisa. Sentí un escalofrío antes de abrirlo. Dentro había un mensaje breve, pero tan contundente que me cortó la respiración. Consérvalo y úsalo como creas conveniente. Confío en ti. Me senté en la mesa de la cocina con la carta abierta frente a mí. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no eran de tristeza, sino de fuerza. Roberto nunca fue un hombre de discursos, pero cuando hablaba, lo hacía con la verdad más pura. Ese sobre era su forma de extenderme la mano incluso después de la muerte, de recordarme que yo era más fuerte de lo que creía y que estaba preparada para defender lo que él había construido. Sentí que por primera vez desde que lo perdí, no estaba sola.
Subí a la habitación principal con la horquilla plateada en la mano, esa que me había regalado en mi cumpleaños número 30. La sostuve como si fuera un escudo. Me miré en el espejo y, aunque mis ojos estaban enrojecidos, vi firmeza en mi reflejo. No era la misma mujer que había salido derrotada del apartamento de Andrés unas horas antes. Era una madre, una esposa, una sobreviviente que estaba lista para luchar. Me recogí el cabello con la horquilla y, en ese simple gesto, sentí que me estaba armando para la batalla. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la sala, envuelta en una manta, escuchando el rugido del mar contra los pilotes. El océano golpeaba con fuerza, pero había un ritmo constante en las olas, un pulso que me recordaba que incluso en la tormenta había orden. Cerré los ojos y por un momento juré escuchar la voz de Roberto diciéndome que las mareas cambian, que nada es eterno, ni el dolor ni el miedo. Y aunque sabía que era mi mente jugándome una ilusión, me aferré a ella con todas mis fuerzas. Cuando amaneció, la neblina cubría la costa como un velo blanco. Me preparé un café en la misma cafetera que Roberto usaba cada mañana, y mientras lo bebía, vi cómo los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente entre las nubes. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de promesas, de recuerdos que me empujaban a resistir. Y fue en ese instante, con la taza caliente entre las manos, que comprendí que aquella casa no era solo un refugio, era mi fortaleza. Lo que no sabía todavía era que no tendría mucho tiempo para respirar, porque esa misma mañana, apenas unas horas después de ver salir el sol sobre el mar, escucharía el ruido de neumáticos sobre la grava y la voz airada de Andrés reclamando lo que creía suyo. Pero cuando cruzara la puerta, ya no encontraría a la madre indefensa que esperaba intimidar, sino a una mujer que había recuperado su lugar y que no estaba sola. A media mañana, cuando el eco del mar aún golpeaba las ventanas con su murmullo constante, el crujido de neumáticos sobre la grava me hizo levantar la vista. Me acerqué a la puerta con el corazón acelerado, pensando que sería Andrés, dispuesto a irrumpir en lo que aún no comprendía que no era suyo. Pero al abrir, no encontré a mi hijo. Frente a mí estaba Ignacio Paredes, el abogado de confianza de Roberto, con su maletín de cuero desgastado colgando de la mano. A su lado, una mujer de semblante firme y mirada serena me extendió la mano, con calidez. Teresa Álvarez, quien había manejado discretamente los asuntos financieros de mi esposo durante más de 15 años. Y detrás de ellos, con paso pausado y hombros anchos por la vida entera junto al mar, se presentó don Julián Herrera, capitán de puerto, viejo amigo y compañero inseparable de Roberto, desde que apenas sabían atar un cabo. Los invité a pasar y el olor a café recién hecho los envolvió como un gesto de bienvenida. La casa, que hasta hacía unas horas había sido refugio de soledad, se transformó en un punto de encuentro. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces Roberto y yo discutimos facturas y sueños. Teresa abrió una carpeta de cuero perfectamente organizada. «Aquí está todo, Elena. Las propiedades, las inversiones, las cuentas. Roberto lo mantuvo todo bajo tu nombre o en fideicomisos a prueba de reclamaciones. No dejó cabos sueltos». Sentí un nudo en la garganta mientras deslizaba mis dedos sobre esas páginas. Allí estaba la meticulosa previsión de un hombre que sabía que la tormenta llegaría y quiso dejarme armada. Don Julián, con manos ásperas por años de sal y viento, colocó sobre la mesa un viejo cuaderno de bitácora. «Tu marido me pidió que esto fuera para ti cuando llegara el momento. No son cuentas ni balances, son sus notas personales». Lo abrí con cuidado. La caligrafía de Roberto llenaba las páginas con observaciones sobre reparaciones, diseños, de muelles y, entre todo, frases que me hicieron contener el aliento. «Andrés insiste en vender el puerto. Le dije que no,
El agua es sustento, no moneda. Elena lo entiende. Cuando yo no esté, debe ser ella quien lo proteja. Me quedé en silencio, leyendo esas palabras una y otra vez. No eran el testamento frío y legal que había escuchado en la oficina de Ignacio. Eran la voz íntima de mi esposo, escrita en su puño y letra, confirmando que su confianza en mí iba más allá del deber. Era amor, era fe, era certeza. Cerré el cuaderno y lo acaricié como si fuera la mano de Roberto. Teresa me miró con ternura. Él sabía lo que hacía, Elena. No estás sola. Nos tienes a nosotros. El golpe final llegó con un llamado en la puerta trasera. Cuando la abrí, me encontré con una figura imponente, aunque envuelta en sencillez. Doña Mercedes Gálvez, jueza retirada del Tribunal Superior, vecina de la costa y vieja amiga de la familia. Sus cabellos plateados recogidos bajo un chal de lana le daban una presencia majestuosa. Entró sin pedir permiso. Dejó una cesta de bollos sobre la encimera y me abrazó con fuerza. «Ya sé lo que pasa, hija», dijo con una voz que imponía respeto. «Si llega el momento, seré tu testigo. Nadie te va a hacer frente sola». Sentí que la rigidez de mis hombros cedía un poco. El peso ya no era únicamente mío. En ese instante comprendí que lo que Andrés y Camila habían calculado como una embestida contra una mujer aislada se convertiría en algo muy distinto. Yo no estaba indefensa. A mi lado había un abogado con la ley en la mano, una asesora con los números blindados, un capitán de puerto con la voz del mar y una jueza retirada que sabía convertir el silencio en veredicto. Era como si Roberto, desde donde estuviera, hubiera tejido este equipo para rodearme en el momento justo. La mesa se llenó de papeles, carpetas y voces bajas, planeando lo inevitable. Ignacio revisaba los estatutos legales mientras Teresa imprimía documentos en una pequeña impresora portátil que había traído consigo. Don Julián señalaba anotaciones en el cuaderno de Roberto, respaldando cada palabra con su experiencia. Y doña Mercedes, serena en un sillón, escuchaba, asentía y tomaba notas con una caligrafía firme. El zumbido de la impresora y el roce de las páginas se mezclaban con el rumor del mar. Era el sonido de una defensa que empezaba a levantarse. Los miré uno por uno y sentí un calor en el pecho. No era solo ayuda. Era un recordatorio de que el legado de Roberto no era únicamente mío. Era compartido por todos los que habían trabajado, vivido y soñado junto a él. En sus manos había respeto y compromiso, no codicia. A diferencia de mi hijo, ellos no estaban allí para tomar, sino para sostener. Era un contraste doloroso, pero también clarificador. Esa noche, al quedarme sola tras su partida, caminé por la casa y me detuve frente al impermeable de Roberto, aún colgado en la entrada. Toqué el tejido rígido, respiré hondo y susurré. «No me dejaste sola, amor. Me diste un ejército silencioso que te honra a través de mí». Y por primera vez en semanas sentí que podía dormir sin miedo. Afuera, la marea subía lenta y segura, y en mi interior, la certeza de que no enfrentaría la tormenta desarmada me dio un tipo nuevo de paz. No sabía aún que a la mañana siguiente, Andrés aparecería con Camila, dispuestos a irrumpir con su arrogancia en esa casa. Pero ya no encontrarían a una madre acorralada. Se toparían con una viuda rodeada de testigos, documentos y una verdad tan inquebrantable como el mar que nos rodeaba. La calma que había encontrado en la casa de Roberto apenas duró un suspiro. Esa misma noche, cuando las sombras del mar cubrían la ventana y el viento sacudía los cristales, mi teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Andrés apareció en la pantalla como una herida abierta. Dudé en contestar, pero al final deslicé el dedo, y lo único que escuché fue su voz fría, sin un gramo de cariño. «Mañana a las 9 de la mañana voy por las cosas de papá»,
No me lo pongas difícil. No hubo saludo, ni un mamá, ni una pizca de humanidad. Solo una orden seca, como si hablara con un extraño. Me quedé mirando la pantalla aún encendida, con el estómago encogido. El silencio de la casa se volvió más pesado que nunca. No eran solo palabras. Era una amenaza velada, la promesa de que vendría a reclamar lo que no le pertenecía. Levanté la vista y vi a Ignacio y Teresa que aún estaban en la mesa de la cocina, revisando documentos. Les mostré el mensaje. Ignacio lo leyó en voz baja y luego me miró con esa calma suya que nunca vacila. «Que venga», dijo. «Estaremos listos». Pero mi corazón latía a un ritmo frenético. Yo no quería una guerra. Nunca había querido enfrentamientos. Quise decirle eso a Ignacio, que no estaba preparada para luchar contra mi propio hijo, pero él me interrumpió con suavidad. «Esto no es una guerra, Elena. Es una línea divisoria. O cedes y pierdes lo que Roberto confió en ti, o te mantienes firme y haces respetar su voluntad». Sus palabras me golpearon como la ola fría de una madrugada en el muelle. Después de que se fueron, recorrí la casa lentamente, como buscando fuerzas en cada rincón. Pasé la mano por el impermeable de Roberto, aún colgado junto a la puerta, y recordé cuando me lo ponía encima en los días de tormenta, asegurándose de que yo no pasara frío. Subí las escaleras y abrí el baúl de cedro a los pies de la cama. Dentro estaban las cartas que me había escrito a lo largo de los años, atadas con un cordel sencillo. Las acaricié con los dedos, buscando en ellas la certeza que ya conocía. Roberto me había confiado este legado porque sabía que yo no me dejaría doblegar. No dormí casi nada. En lugar de acostarme, me quedé sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té entre las manos y una lista escrita en un cuaderno. Ignacio había prometido regresar con un notario y con don Julián para dar fe de los documentos. Teresa traería copias impresas de todo lo necesario. Y doña Mercedes, con su temple de jueza, había jurado estar allí, como un faro erguido contra la marea. Yo me repetía en silencio: «No estoy sola, no estoy sola». A las 4 de la madrugada la lluvia empezó a golpear los ventanales. El sonido me arrastró a la memoria de aquella noche en la casa de Andrés, cuando salí bajo el aguacero con 2 maletas y la sensación de haber sido arrojada al vacío. En aquel momento me sentí como si me empujaran mar adentro sin salvavidas. Pero esa madrugada, en la finca, entendí que la diferencia era inmensa. Ahora yo estaba en la orilla, decidiendo dónde pararme. Era yo la que esperaba la marea, no la que huía de ella. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse, la casa ya estaba viva. Ignacio llegó con su maletín y un notario a su lado, un hombre sobrio que desplegó sellos y papeles sobre la mesa. Teresa instaló su portátil y una pequeña impresora portátil en el comedor, imprimiendo documentos que probaban la legitimidad de cada decisión de Roberto. Don Julián entró cargando una carpeta gruesa con los registros del puerto y las anotaciones de mi esposo. Y doña Mercedes se acomodó en un sillón junto a la ventana, observando con calma, como quien ya sabe que la justicia está de su lado. El ambiente se cargó de un murmullo constante. El zumbido de la impresora, las voces bajas repasando pruebas, el sonido de bolígrafos firmando. Era el ruido de la preparación, como un ejército que afila sus armas antes de la batalla. Yo caminaba entre ellos con las manos entrelazadas, tratando de controlar el temblor. No quería que vieran mi miedo, aunque lo sentía en cada hueso. Pero también me invadía una sensación extraña. No era una víctima. Estaba lista para defender lo que era mío. Me recogí el cabello frente a la ventana, sujetándolo con la horquilla plateada. El metal frío contra mi piel fue como una chispa de energía, un recordatorio de que había sobrevivido a noches más duras, a años de silencios y sacrificios.
Esa horquilla no era solo un adorno. Era mi escudo, mi amuleto. La voz muda de Roberto susurrándome que resistiera. Mientras la ajustaba, vi mi reflejo en el cristal. Arrugas marcadas por la vida, ojos cansados, pero una firmeza que jamás me había reconocido. Cuando el reloj marcó las 8:30, el silencio se adueñó de la casa. Todos estaban en sus posiciones. Ignacio con el notario en la mesa, Teresa revisando los últimos archivos, don Julián con el cuaderno de bitácora abierto sobre sus rodillas, y doña Mercedes observando desde la ventana, con la calma de un juez que ya conoce el veredicto. Yo me senté frente a la puerta, con las manos apoyadas en el regazo, escuchando el murmullo constante del mar. Y esperé. Exactamente a las 9, el sonido de un motor rompiendo la grava anunció su llegada. El corazón me dio un vuelco, pero mi respiración se mantuvo firme. Andrés no venía a hablar, venía a reclamar. Lo que no sabía era que no me encontraría sola. Al cruzar esa puerta, descubriría que ya no estaba frente a la madre que podía manipular, sino frente a una mujer respaldada por la ley, la verdad y la memoria de un hombre que lo había previsto todo. El reloj de pared apenas había terminado de marcar las 9 cuando escuchamos el rechinar de neumáticos sobre la grava del camino de entrada. La casa se sumió en un silencio expectante, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Me quedé de pie, con la mano apoyada en el respaldo de una silla, mirando por la ventana del salón. Vi la camioneta negra de Andrés detenerse, bruscamente. En el asiento del copiloto, Camila ajustaba sus gafas de sol a pesar de la mañana gris. No cruzaron miradas, no sonrieron. Venían con un objetivo claro: arrebatarme lo que nunca les perteneció. La puerta se abrió de golpe sin que tocaran. Andrés entró primero, con el rostro endurecido y el pecho inflado de orgullo, como quien cree que la victoria es inevitable. Camila lo seguía unos pasos detrás, con los brazos cruzados y el mentón levantado, observando cada rincón de la casa, como si ya fuera suyo. Yo no me moví de mi lugar. No estaba sola, y esa certeza me daba una calma que contrastaba con el torbellino que ellos traían consigo. Andrés apenas me miró. Su voz sonó cortante, autoritaria. «Estamos aquí por las pertenencias de papá. Dame las llaves de la casa y los documentos. Esto termina hoy». Antes de que yo pudiera responder, Ignacio Paredes se levantó con toda la solemnidad de sus años de experiencia. No alzó la voz, pero cada palabra resonó con firmeza. «Con mucho gusto revisaremos lo que legalmente les corresponda, Andrés. Pero primero, hay algunas cosas que deben aclararse». Andrés lo miró con desdén, como si quisiera fulminarlo con la vista. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara sin inclinarse. Camila se adelantó, dejando caer el bolso sobre la mesa, con un golpe seco. «No tenemos tiempo para juegos, Ignacio. Elena sabe que no puede manejar esto. La empresa, las propiedades, el dinero. Es demasiado. Andrés se ha preparado toda su vida para este momento. ¿Por qué se aferran a algo que tarde o temprano tendrá que ceder?» En ese instante, Teresa Álvarez giró la laptop hacia ellos. La pantalla brilló en el rostro de Camila, mostrando filas de números y transacciones. «No se trata de preparación, Camila. Aquí están los registros de cada transferencia que Andrés realizó desde las cuentas de la empresa hacia sus gastos personales en los últimos 4 años. Más de $240.000, sin devolución. Firmas incluidas». El silencio cayó de golpe. Andrés tragó saliva, apretó los labios, pero no pudo negar lo evidente. Don Julián Herrera entonces se levantó, sosteniendo el viejo cuaderno de bitácora de Roberto. Su voz grave llenó la sala como un trueno contenido. «Estas páginas son de tu padre, Andrés. Aquí escribió cómo rechazó tu insistencia en vender el puerto a especuladores. Aquí dejó claro que su voluntad era que Elena protegiera lo que él construyó.
Esto no es solo un negocio, es un legado para la comunidad. El rostro de Andrés se tensó y sus puños se cerraron con rabia. Yo di un paso al frente. No levanté la voz, pero hablé con una claridad que atravesó la sala. Te preocupa perder dinero, hijo. A mí me preocupa perderme a mí misma. Andrés parpadeó, desconcertado por un instante. En sus ojos vi algo que no esperaba. Un destello de duda. Apenas un reflejo de aquel niño que alguna vez me abrazaba, con miedo a la oscuridad. Pero enseguida lo sofocó, endureciendo otra vez su expresión. Doña Mercedes Gálvez, hasta entonces en silencio, apoyó las manos sobre su bastón y habló con la autoridad de los años. He presidido demasiadas audiencias para reconocer cuándo un caso es irrefutable. Ustedes pueden seguir, pero les advierto, si esto llega a los tribunales, no solo perderán, quedarán expuestos. Su voz sonó como un veredicto. No necesitaba gritar. El peso de su autoridad llenó la sala como un martillo invisible. La tensión se cortaba con un cuchillo. Andrés miró a cada uno de los presentes, buscando fisuras, pero solo encontró determinación. Teresa con sus documentos, Ignacio con la ley, don Julián con las palabras de su padre, doña Mercedes con su sentencia moral. Finalmente me miró, a mí, con la furia temblando en su mandíbula. Yo no retrocedí. El silencio se volvió insoportable hasta que golpeó la mesa con la palma. Pensé que al menos intentarías colaborar conmigo. Estoy colaborando contigo, respondí con calma. Te estoy dando la oportunidad de salir de aquí con dignidad. Lo que hagas con ella depende de ti. Por un segundo, creí que explotaría en gritos. Pero en lugar de eso, tomó a Camila del brazo y se dirigió a la puerta. La cerró de un portazo tan fuerte que hizo vibrar los vidrios. Afuera, el motor rugió hasta perderse en la distancia. Y entonces, por primera vez desde que todo esto comenzó, respiré hondo. No había ganado una guerra. Simplemente me había negado a rendirme. Y esa, comprendí, era la primera de muchas victorias que tendría que conquistar. Cuando el estruendo del portazo se disipó y el eco del motor de la camioneta de Andrés desapareció en la lejanía, la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio denso, pero no vacío. Era la calma que sigue a una tormenta. Me senté lentamente en la mesa de la cocina, con las manos temblorosas aún, mientras Ignacio recogía los documentos dispersos. Mis ojos se posaron en el viejo cuaderno de bitácora que don Julián había traído, ese tesoro que olía a sal, a gasóleo y a memoria. Sabía que allí había algo más, que ese libro contenía verdades que Andrés jamás quiso escuchar. Don Julián me lo acercó con un gesto solemne. Roberto escribía en estas páginas como quien habla con el mar, dijo. Abrí el cuaderno y dejé que mis dedos recorrieran las líneas de tinta algo desvaída. Al principio eran simples registros. Reparaciones de motores, anotaciones de mareas, bocetos de muelles. Pero al pasar las páginas, empecé a leer algo distinto. 12 de junio de 2019. Andrés volvió a insistir en vender el puerto. No entiende que aquí no solo hay barcos, sino vidas enteras que dependen de este lugar. Le dije que no. Elena lo entiende. Por eso, cuando yo falte, ella deberá proteger lo que hemos construido. El aire me faltó un instante. Las palabras eran tan claras, tan firmes, que no dejaban lugar a interpretaciones. No era un simple capricho ni un arranque. Era la decisión de un hombre que había dedicado su vida al mar y que sabía lo que estaba en juego. Teresa, que se había acercado por encima de mi hombro, murmuró en voz baja. Este cuaderno es más poderoso que cualquier contrato. Es la voz de Roberto, escrita con su puño y letra. Pasé la página con cuidado, como si se tratara de cristal frágil. Allí estaba otra anotación, fechada el 4 de agosto de 2021.
Si Ignacio lee esto, significa que ya no estoy aquí. Asegúrate de que Elena sepa que tiene la última palabra. Ella ha soportado tormentas que ni siquiera puedo nombrar. Por eso, debe ser la guardiana de este legado. No pude contener las lágrimas. No eran lágrimas de derrota, sino de certeza. Roberto me había elegido no solo por amor, sino por confianza en mi fortaleza. Ignacio apoyó una mano sobre mi hombro. Estas páginas son irrefutables. Si Andrés insiste en desafiarte en un tribunal, estas notas personales confirmarán que la voluntad de Roberto era clara y constante. Doña Mercedes, desde su sillón, asintió despacio. Los jueces saben reconocer cuando las palabras son auténticas. No hay artificio aquí. Es la verdad de un hombre plasmada día tras día. Ningún hijo resentido podrá derribar eso. Me quedé un buen rato leyendo las entradas, cada una un pequeño retrato de la vida que habíamos compartido. Había notas sobre tormentas en alta mar, sobre arreglos en la casa, incluso pequeños recordatorios. No olvidar que el cumpleaños de Elena es el martes, comprar flores amarillas, sus favoritas. Me mordí el labio al leerlo. Era como escuchar su voz de nuevo, como si estuviera sentado frente a mí, contándome sus pensamientos con esa calma que siempre tuvo. Teresa cerró la carpeta de documentos y la colocó junto al cuaderno. Ahora lo tienes todo, Elena. El testamento, los registros financieros y, lo más importante, la voz de tu esposo, escrita en estas páginas. No es solo un respaldo legal, es un respaldo moral. Y créeme, eso pesa más que cualquier amenaza. Sus palabras me llenaron de un calor inesperado, como si me estuvieran devolviendo las fuerzas que Andrés había intentado arrancarme. Don. Julián me miró con ojos cansados pero firmes. Yo estuve allí cuando Roberto empezó con un solo remolcador. Vi cómo pasabas noches enteras entre papeles mientras él luchaba contra las olas. Esto no es solo tu derecho, Elena, es tu deber. Él confió en ti porque sabía que nunca venderías el alma de este puerto. Su voz resonaba con la autoridad de los años, y sentí que cada palabra me anclaba más fuerte al suelo. Doña Mercedes, que había estado escuchando en silencio, se incorporó un poco en su silla. He pasado mi vida viendo familias destrozarse por herencias, Elena. Pero pocas veces he visto pruebas tan claras de cuál era la verdadera voluntad. No te dejes engañar por los gritos de Andrés. El verdadero peso está de tu lado. Él lo sabe, aunque lo niegue. Cerré el cuaderno y lo abracé contra mi pecho, como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. En ese gesto entendí que ya no se trataba de defenderme solo de las ambiciones de mi hijo. Era mucho más grande. Se trataba de honrar la memoria de Roberto, de proteger lo que habíamos construido juntos, de ser la voz de un hombre que ya no estaba, pero que había dejado escrito, con absoluta claridad, quién debía llevar el timón. Esa noche, al dejar el cuaderno en la mesa de noche junto a mi cama, sentí que dormía con él otra vez, y juré en silencio que no dejaría que nadie borrara su voluntad. El día siguiente amaneció con un cielo plomizo, cargado de nubes bajas que parecían presagiar una nueva tormenta. La brisa marina golpeaba contra las ventanas con la misma insistencia con que lo hacía mi conciencia. Sabía que tarde o temprano Andrés volvería y que los papeles, los cuadernos y los testigos serían importantes, sí, pero no suficientes. Había algo más grande en juego. La verdad moral, esa que pesa más que cualquier documento legal. Y yo tenía que pronunciarlas, aunque me desgarraran. Cuando finalmente la camioneta de Andrés apareció de nuevo por el camino de grava, mi respiración se hizo lenta, medida. Él bajó del vehículo con pasos duros, el rostro contraído en una mezcla de ira y orgullo. Camila, a su lado, mantenía la barbilla en alto,
con ese aire de superioridad que parecía protegerla de todo. Entraron sin tocar, convencidos de que aún podían imponerse. Pero yo ya no era la mujer que desalojaron de un apartamento. Yo era la viuda de Roberto, la guardiana de su legado, y estaba lista para hablar. Ignacio les pidió que se sentaran. Camila, altiva, se cruzó de brazos. Andrés permaneció de pie, como un general antes de una batalla. Y entonces, antes de que alguien más interviniera, yo me levanté despacio. Sentí el frío de la horquilla plateada en mi cabello y supe que era mi turno. Andrés, dije con voz serena, llevas días hablando de dinero, de negocios, de poder, pero ¿sabes qué me preocupa a mí? Perderme a mí misma, perder los valores con los que tu padre y yo construimos esta vida. Eso sí sería una derrota. La sala quedó en silencio. Andrés parpadeó, desconcertado, como si no esperara que le hablara de esa forma. Intentó reaccionar, pero no encontró palabras inmediatas. Yo continué, porque sabía que si no lo decía ahora, nunca tendría otra oportunidad. Yo he pasado décadas protegiéndote en silencio, sosteniendo esta familia cuando tu padre estaba en el mar. Lavé tus camisas antes de tus entrevistas. Te cuidé cuando tenías fiebre. Me desvelé para que tuvieras un plato en la mesa cada día. Y hoy vienes a decirme que no soy capaz, que debo entregarte lo que tu padre me confió. No se trata de dinero, hijo. Se trata de respeto. Ignacio deslizó los documentos hacia él. Teresa señaló las transferencias que probaban sus desfalcos. Don Julián abrió el cuaderno de bitácora y leyó las notas de Roberto. Y doña Mercedes, con voz grave, añadió: los tribunales podrán discutir cifras, pero lo que aquí pesa es algo más. El testamento de un hombre íntegro y la dignidad de una mujer que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber. Cada palabra de ellos era un ladrillo más en el muro que yo estaba levantando frente a mi hijo. Andrés golpeó la mesa con el puño, incapaz de contener la rabia. «¡Papá me lo prometió!», gritó. Sus ojos ardían de furia, pero debajo había algo más. Un niño herido, incapaz de aceptar que la confianza de su padre no fue hacia él. Camila intentó intervenir, murmurando que todo podía resolverse de forma civilizada, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Yo me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Sí, Roberto te habló alguna vez de dejarte la empresa. ¿Y sabes por qué cambió de opinión, Andrés? Porque te escuchó negociar a espaldas nuestras con promotores que habrían destruido este puerto. Porque pensó que el legado de generaciones no podía ponerse en manos de alguien que lo veía como una moneda de cambio. Y en vez de asumir tu error, vienes a culparme a mí. Mis palabras fueron como un martillazo. Vi cómo su mandíbula temblaba, cómo sus ojos buscaban escapar de los míos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Nadie se movió. Afuera, el mar rugía como testigo de lo que acababa de decirse. Andrés abrió la boca, pero no salió sonido. Y yo, con la voz firme aunque el corazón me dolía, añadí: «¿Crees que esto se trata de dinero, hijo? Pero lo que está en mis manos no son cifras en una cuenta. Son las vidas de los hombres y mujeres que dependen de este puerto, de las familias que tu padre juró proteger. Yo no puedo traicionar eso. Y si tú no lo entiendes, es porque no has querido verlo». Camila se removió incómoda, bajó por primera vez la mirada y se quedó en silencio. Doña Mercedes, serena, dijo solo una frase: «Esa es la diferencia entre un heredero y un guardián». La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Andrés me miró con ojos llenos de resentimiento, pero ya no encontró terreno donde sostenerse. Su furia no podía contra una verdad que venía de más profundo que los papeles. Venía del alma misma de nuestro hogar.
Cuando se dieron la vuelta para marcharse, el portazo de su salida no fue una derrota para mí, sino una confirmación. La batalla que tanto temía ya no era por documentos ni propiedades. Era por mi dignidad, por el legado de Roberto y por el derecho de decirle a mi hijo que no todo en la vida puede comprarse o heredarse. Algunas cosas se ganan con responsabilidad. Y esa, entendí, era la lección más dura que Andrés se negaba a aceptar. Después de aquella confrontación directa, la casa volvió a hundirse en un silencio extraño. Durante días no recibí llamadas ni mensajes de Andrés. No hubo disculpas, pero tampoco más amenazas abiertas. Era como si hubiera decidido borrarme de un plumazo, arrancar de raíz a su propia madre. Ese silencio, que al principio me dio un respiro, pronto se volvió una herida invisible. La ausencia de mi hijo, el espacio vacío donde antes había risas, conversaciones y recuerdos, se transformó en un eco que dolía más que cualquier insulto. Pero lo que no tardó en llegar fueron los susurros. Una mañana, mientras bebía café en la pequeña cafetería frente al puerto, escuché a dos mujeres de la Cámara de Comercio hablando en la mesa contigua. No me habían visto, y sus palabras fueron como cuchillos disfrazados de murmullos. Dicen que Elena se aferra a la empresa solo por poder, comentó una. Yo escuché que incluso echó a su propio hijo de la casa de su padre. Bajé la mirada, incapaz de enfrentar la humillación. Allí estaba, en boca de otros, una versión torcida de mi vida. No pasó mucho tiempo antes de que don Julián llegara a la finca con el ceño fruncido. Cerró la puerta tras él y se quitó la gorra con gesto preocupado. «Camila está hablando de ti en cada rincón del pueblo», dijo. «No te nombra directamente, pero insinúa que estás desequilibrada, que el puerto está en peligro por tu falta de experiencia. Sabe cómo plantar semillas de duda». Sentí un vacío en el estómago. Podía soportar que me atacaran en privado, pero ver mi nombre convertido en rumor era otra forma de traición. Esa tarde caminé hasta la cocina y me quedé de pie juntos a la ventana, apretando el borde de la encimera hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Podía haber irrumpido en la Cámara de Comercio y defenderme. Podía haber señalado con el dedo a Camila y gritar la verdad frente a todos. Pero, ¿qué habría conseguido? Exactamente lo que ella quería. Un espectáculo. No, pensé. No le daría el placer de verme arrastrada al barro. En lugar de eso, subí al dormitorio y abrí la pequeña caja de terciopelo donde guardaba la horquilla plateada. La sostuve en mi mano, sintiendo su peso familiar. No era un adorno, era un símbolo, un recordatorio de quién era yo antes de que la ambición de mi hijo y las mentiras de su esposa intentaran definir mi vida. Me la coloqué en el cabello y al verme en el espejo, me repetí en voz baja. El perdón no significa dejar que te lo hagan de nuevo. El perdón tiene límites, y yo también los tengo. Desde ese día, cada vez que salía de la casa, ya fuera para caminar por los muelles, asistir a reuniones del consejo o simplemente hacer la compra en el mercado, lo hacía con la horquilla bien visible. No para llamar la atención, sino para anclarme a mi verdad. Y poco a poco, la gente empezó a notarlo. No veían a una viuda débil, sino a una mujer que no bajaba la cabeza ante los rumores. Teresa se aseguró de acompañarme a cada reunión importante. No porque dudara de mí, sino porque sabía que su presencia enviaba un mensaje. No está sola. Mientras tanto, don Julián se ocupaba de que las operaciones del puerto siguieran funcionando como un reloj. Así, cuando las habladurías decían que yo era inestable, los barcos llegaban a tiempo, los salarios se pagaban puntuales y las cuentas seguían en orden. Los hechos empezaron a desmentir las palabras. Al principio las llamadas de la Cámara de Comercio llegaban con tono cortés. «Elena, quizás quieras venir a aclarar ciertos malentendidos».
Las rechacé todas. No iba a mendigar aprobación, ni a limpiar barro con mis propias manos. Si alguien quería saber la verdad, podía acercarse a mí. Y poco a poco, la curiosidad se fue apagando. Los rumores, al no encontrar respuesta pública ni combustible, empezaron a perder fuerza. La gente se cansa de repetir siempre la misma historia cuando la realidad frente a sus ojos muestra lo contrario. Aún así, el silencio de Andrés seguía doliendo como una amputación. Las noches eran las peores. Me sentaba junto a la ventana, con el mar rugiendo en la oscuridad, y pensaba en el niño que había criado. ¿En qué momento se había roto ese vínculo? ¿Cuándo se había convertido en alguien que podía mirarme a los ojos y querer despojarme de todo? Era un dolor que ni la ley ni los testigos podían aliviar. Y sin embargo, al amanecer, cuando me recogía el cabello con la horquilla, encontraba fuerzas en ese gesto. Era mi ritual, mi forma de recordarme que seguía aquí, que aún tenía un rumbo. El tiempo pasó, y lo que parecía una campaña en mi contra empezó a desinflarse. Las gentes del puerto, los trabajadores y sus familias sabían quién había estado siempre allí para sostenerlos. Las cuentas claras, los sueldos a tiempo, el orden en medio de la tormenta. Todo eso era más fuerte que los rumores. Y yo, sin decir una sola palabra en público, empecé a ganar una batalla silenciosa. Una batalla en la que la verdad no necesitaba gritos para imponerse, porque estaba escrita en cada barco que zarpaba, en cada familia que dependía de estas aguas. El primer día que me até el cabello con la horquilla plateada para salir al puerto, lo hice solo para sentirme más fuerte, para recordarme que no estaba completamente sola, pero pronto descubrí que ese pequeño gesto empezó a cobrar un significado mayor. La gente me veía caminar por los muelles, con el viento golpeándome el rostro y el cabello sujeto con aquel accesorio sencillo pero firme, y empezaron a murmurar que yo no me había rendido, que seguía en pie pese a todo. No lo busqué, pero la horquilla se convirtió en una especie de estandarte silencioso, un símbolo de que aún quedaba temple en una mujer que muchos daban por acabada. Los trabajadores del puerto comenzaron a saludarme con un respeto nuevo. Algunos, al verme pasar, se quitaban la gorra en un gesto que parecía venir de otra época. Otros se acercaban tímidamente a darme las gracias por los pagos puntuales o por mantener en pie los contratos pese a los rumores que corrían. Una tarde un viejo marinero me dijo: «Señora Elena, cada vez que la vemos con esa horquilla, sabemos que el puerto está seguro». No pude evitar sonreír, porque comprendí que ya no era solo un objeto personal. Se había convertido en un faro para los demás. Teresa, siempre pragmática, me animó a seguir mostrándome en público con serenidad. «No tienes que dar discursos, ni defenderte de cada murmullo», me dijo. «Tu sola presencia, firme y serena, dice más que 1000 palabras». Y tenía razón. Poco a poco, los rumores que Camila esparcía comenzaron a chocar con la imagen que yo proyectaba. ¿Cómo podían llamarme inestable cuando cada día aparecía en el puerto, puntual, serena, cuidando de todo como lo había hecho durante años? En el consejo local, al que asistí por primera vez en semanas, sentí cómo las miradas se posaban sobre mí. Algunos esperaban encontrar a una mujer derrotada, temblorosa, a punto de claudicar. Pero entré con paso firme, la horquilla brillando, bajo la luz de la sala, y tomé asiento sin bajar la mirada. No pronuncié más que lo justo, pero cada palabra la dije con claridad. Esa noche, don Julián me comentó en voz baja: «Hoy no hablaste mucho, Elena, pero hiciste más ruido que todos juntos. El silencio también puede ser un martillo». Los jóvenes becados por la fundación que Roberto y yo habíamos iniciado comenzaron a visitarme con más frecuencia. Traían noticias de sus estudios, de los cursos que podían pagar gracias al fondo que con tanto esfuerzo habíamos sostenido.
Sus risas llenaban la casa, y yo los escuchaba como si fueran nietos propios. En sus ojos veía gratitud y futuro, y entendí que mi resistencia no era solo por defender lo heredado, sino por abrir camino a esa nueva generación que algún día tomaría el timón de estas aguas. Una tarde, en la feria comunitaria del muelle, sentí algo inesperado. Mientras caminaba entre los puestos, varias mujeres mayores se acercaron y tocaron la horquilla en mi cabello como si fuese un amuleto. «Gracias por no ceder, Elena», me dijo una de ellas con voz quebrada. «Nos da fuerza saber que todavía hay alguien que recuerda que lo que importa no es vender, sino cuidar lo que tenemos». Aquello me emocionó profundamente, porque comprendí que la horquilla ya no era solo un símbolo para mí. Se había transformado en un recordatorio para toda la comunidad de que había cosas que no se negocian. Por las noches, al retirarme a mi habitación, me quitaba la horquilla y la dejaba sobre el tocador. Y en ese gesto cotidiano encontraba una nueva forma de oración. Era como dejar en la mesa el peso del día, pero también como agradecer por haber resistido una jornada más. Tocaba el metal frío y me repetía en silencio: «Roberto, sigo aquí. No me he rendido». Y de alguna manera, al apoyar la cabeza en la almohada, sentía que él me escuchaba. Doña Mercedes, con su sabiduría de jueza retirada, lo resumió mejor que nadie una tarde en que me acompañó al puerto. «Elena, tu fortaleza no está en lo que dices, sino en cómo caminas. Esa horquilla es como un veredicto silencioso. No hay duda de dónde estás, ni de lo que defiendes». Me quedé pensando en sus palabras mientras observaba el agua romper contra los pilotes. Y me di cuenta de que, aunque no lo había buscado, estaba encarnando una lección para todos. Que la dignidad no se mide en gritos, sino en firmeza. Incluso los rumores empezaron a transformarse. Lo que antes era un cuchicheo venenoso, ahora se convertía en historias de respeto. La gente decía: «La señora Elena no cedió ni un centímetro», o «ella sola mantuvo el puerto a flote». Y aunque yo sabía que no estaba sola, que tenía a Ignacio, a Teresa, a don Julián y a Mercedes, entendí que lo que proyectaba al mundo era una mujer que no se dejaba doblegar. Esa imagen, esa resistencia, se estaba grabando en la memoria de la comunidad. Cada vez que amanecía y me recogía el cabello frente al espejo, lo hacía ya no solo por mí, sino por todos aquellos que me miraban como ejemplo. El reflejo me mostraba arrugas nuevas, sí, pero también una firmeza que antes no había visto en mí. Y comprendí que la horquilla de Roberto había dejado de ser un simple regalo de amor. Se había convertido en mi bandera, en mi ancla, en el símbolo de que incluso cuando todo se derrumba, siempre hay algo con lo que sujetarse para no perder el rumbo. La invitación llegó como un veneno disfrazado de cortesía. Camila organizaba una cena familiar en la casa que compartía con Andrés, y con un tono de aparente amabilidad me pidió que asistiera. La palabra familiar me provocó una punzada amarga. Hacía tiempo que sus actos demostraban que lo único que les importaba era el poder. Dudé en aceptar, pero Ignacio me aconsejó: «Ve, Elena, es mejor enfrentar la serpiente de frente que dejarla arrastrarse en la sombra». Así que con la horquilla plateada en el cabello y la cabeza erguida, conduje hasta esa casa que tanto me recordaba a un museo frío, más que a un hogar. El comedor estaba dispuesto como para una función teatral. Una mesa larga cubierta de mantel blanco, copas brillantes y platos alineados con exactitud obsesiva. Alrededor se reunían no solo Andrés y Camila, sino también algunos de sus amigos, de negocios y un par de miembros influyentes de la comunidad. Me recibieron con sonrisas tensas, esas que se quiebran apenas uno deja de mirar. Yo avancé sin prisa, sintiendo cómo cada par de ojos me evaluaba, esperando tal vez que mostrara fragilidad. Durante los primeros minutos, la conversación fue superficial. Comentarios sobre el clima, sobre inversiones recientes,
sobre el supuesto futuro prometedor que Andrés estaba preparando. Yo escuchaba en silencio, hasta que Camila tomó la palabra, con esa dulzura venenosa que dominaba también. «Querida Elena», dijo con voz melosa, «todos aquí saben lo mucho que apreciamos tus esfuerzos, pero también saben lo difícil que es manejar una fortuna y un puerto a tu edad. Andrés está listo para tomar el relevo. Lo justo es que firmes y te quedes tranquila». Sus palabras fueron seguidas de varios murmullos de aprobación. Era evidente que habían preparado la emboscada. Me quedé inmóvil, dejando que el silencio trabajara a mi favor. Entonces miré a cada invitado a los ojos, uno por uno, hasta que el murmullo se extinguió. Saqué de mi bolso una carpeta que Teresa me había preparado, con copias de los registros financieros y extractos del cuaderno de bitácora de Roberto. Las coloqué sobre la mesa con calma, como quien deja cartas ganadoras en una partida de naipes. «Esto», dije, «es la verdad. Documentos que prueban los desfalcos de Andrés, notas escritas por su propio padre, en las que me confiere a mí la responsabilidad del puerto, y un testamento firmado y validado legalmente. No soy yo quien lo dice. Es la ley, la historia y la memoria de Roberto». Un silencio sepulcral llenó la sala. Los amigos de Andrés se removieron en sus sillas, incómodos. Uno de ellos, un empresario local, carraspeó y bajó la mirada al plato. Camila, con el rostro endurecido, intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Andrés, en cambio, se levantó de golpe, con las manos apoyadas en la mesa. «Esto es una humillación», gritó. Su voz resonó como un trueno en el salón, pero nadie lo apoyó. La fuerza de la evidencia había roto la fachada de perfección que intentaban sostener. Me puse de pie lentamente. No alcé la voz, pero mis palabras fueron claras como un cuchillo. «La humillación no viene de mostrar la verdad, Andrés. La humillación viene de intentar arrebatar lo que no te corresponde. Yo no me avergüenzo de nada de lo que he hecho, pero tú deberías mirarte en el espejo y preguntarte qué clase de hijo amenaza a su propia madre por dinero». El murmullo de incomodidad se volvió un silencio absoluto. Doña Mercedes, que había aceptado acompañarme como testigo, tomó entonces la palabra desde el otro extremo de la mesa. Su tono fue tranquilo, pero cada sílaba tenía el peso de un martillo. «He pasado mi vida escuchando excusas en los tribunales, pero aquí no hay excusas que valgan. Los hechos están sobre la mesa, y todos en esta sala lo saben». Sus palabras fueron una sentencia final que ningún invitado se atrevió a contradecir. Andrés intentó hablar de nuevo, pero su voz se quebró. Camila lo tomó del brazo tratando de arrastrarlo fuera de la sala, pero sus rostros ya no eran de vencedores. Eran de acusados sorprendidos en plena farsa. Los invitados uno a uno se excusaron y empezaron a marcharse, incapaces de sostener la mirada. Y allí quedamos, yo de pie junto a los documentos, erguida como nunca, con la certeza de que la verdad no solo había sido defendida, sino expuesta frente a quienes más habían alimentado las dudas. Al salir de aquella casa, sentí que algo había cambiado definitivamente. No era solo que había desenmascarado a Andrés y a Camila, sino que había recuperado mi voz frente a la comunidad. Ya no podrían presentarse como víctimas ni como herederos legítimos. Todos habían visto con sus propios ojos las pruebas. Todos habían escuchado mi verdad. La cena que habían planeado como una trampa terminó siendo el escenario de su derrota moral. Esa noche, de regreso en la finca, dejé la carpeta de documentos sobre la mesa y me senté junto a la ventana. El mar rugía con fuerza, pero yo lo escuchaba distinto. No como amenaza, sino como aplauso. En la penumbra, toqué la horquilla en mi cabello y susurré: «Lo logramos, Roberto. Hoy nuestra voz pesó más que cualquier mentira».
Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí en soledad, pero no en derrota. Sonreí en victoria. El día después de aquella cena, el pueblo entero parecía respirar distinto. Ya no había susurros a mis espaldas, ni miradas de duda en las calles. La verdad había corrido como el viento marino. Clara, fresca, imposible de ocultar. Los que habían asistido a la cena de Camila no tardaron en contar lo que presenciaron. No era un escándalo, era una revelación. La máscara de perfección de mi hijo y su esposa se había desmoronado delante de todos. Por primera vez en semanas, pude caminar por el puerto sin sentir el peso de los rumores. Los hombres me saludaban con respeto, las mujeres mayores me sonreían con complicidad, y los jóvenes becados de la fundación me miraban con la admiración silenciosa que nace de ver a alguien resistir de pie. Andrés, en cambio, comenzó a desaparecer de la escena pública. Sus socios más cercanos le dieron la espalda, y los contratos que tanto presumía se esfumaron uno a uno. Camila, incapaz de soportar la vergüenza, se recluyó en su casa, aunque sabía que las habladurías ahora la señalaban a ella. Yo no me regodeé en su caída. No era venganza lo que buscaba. Había entendido que la verdadera justicia no siempre viene con aplausos ni castigos visibles, sino con la simple claridad de que la mentira ya no tiene dónde esconderse. La finca frente al mar se convirtió en mi refugio definitivo. Cada mañana abría las ventanas y dejaba que la brisa salada entrara, recordándome que la vida seguía, que las olas siempre regresan a la orilla, aunque la tormenta intente borrarlas. El puerto continuaba su curso, los barcos salían y entraban con regularidad, y yo encontraba en esa rutina una paz que hacía tiempo no conocía. Mis noches ya no eran de insomnio por miedo, sino de reflexión, acompañada por las cartas de Roberto y el murmullo constante del océano. No obstante, la herida de Andrés seguía ahí, invisible, punzante. Nunca dejó de dolerme pensar en el niño que una vez abracé, en el joven que vi graduarse, en el hombre que alguna vez confió en mis consejos. Quise creer que todavía había una chispa en él que podría recuperar, pero comprendí que esa chispa debía buscarla él mismo. Yo ya había hecho mi parte. Defender lo que era justo, mantener en pie el legado de su padre y recordarle, aunque se negara a escucharlo, que la vida no se mide en cuentas bancarias, sino en la dignidad con que se sostiene lo que realmente importa. Con el tiempo, la comunidad organizó un homenaje en memoria de Roberto. Fue un día luminoso, con barcos decorados con banderines y un muelle lleno de risas y canciones. Yo hablé frente a todos, con la horquilla brillando bajo el sol, y recordé la forma en que él siempre dijo que el puerto no era de una persona, sino de todos los que trabajaban en él. No mencioné a Andrés ni a Camila. No hacía falta. Ese día no era para hablar de divisiones, sino de unión. La gente aplaudió, y en sus rostros vi el reflejo de un futuro que todavía podía sostenerse con esperanza. Una tarde, al volver de una reunión, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una carta breve, escrita con la letra de Andrés. Solo decía: «No estoy listo para hablar, pero algún día lo estaré. Mamá, espero que me esperes». La leí varias veces, con lágrimas contenidas. No era un perdón, ni un arrepentimiento claro, pero sí una grieta en el muro que él mismo había levantado. Lo guardé en la caja de cedro junto a las cartas de Roberto, con la esperanza de que un día pudiera abrirla de nuevo y leerla con él a mi lado. La fundación creció más de lo que imaginé. Jóvenes del puerto y de comunidades cercanas empezaron a beneficiarse de becas, apoyos y oportunidades que antes parecían imposibles. En sus ojos veía el fruto de la semilla que Roberto y yo habíamos plantado, y sentía que, aunque mi familia de sangre estuviera fracturada, una familia más grande y profunda me rodeaba.
La comunidad, los trabajadores, los estudiantes que ahora podían soñar con un futuro distinto. Ellos eran mi fuerza y mi consuelo. Al caer las tardes, me sentaba en el banco dedicado a Roberto frente al mar. Allí, con la horquilla en el cabello y una taza de té en las manos, dejaba que las olas me hablaran. Pensaba en la vida que compartimos, en las tormentas que superamos juntos, y en cómo, incluso en su ausencia, él me había dejado todo lo necesario para resistir. La casa ya no era solo un refugio. Era mi fortaleza, mi puerto seguro, el lugar donde entendí que la verdadera riqueza no estaba en los millones heredados, sino en el valor de mantenerse fiel a uno mismo. Una noche, mientras el sol se hundía en el horizonte y teñía de dorado las aguas, comprendí que la historia no terminaba con una derrota ni con una victoria absoluta. Terminaba con un equilibrio. Yo en paz conmigo misma, la comunidad en marcha, y Andrés en un camino que aún debía recorrer por sí mismo. Cerré los ojos y respiré hondo, escuchando el mar como un latido eterno. Roberto tenía razón. Las tormentas pasan, la marea vuelve, y lo único que queda es la firmeza de quien se aferra al timón sin soltarlo. Miré hacia la cámara que grababa mi relato para quienes me escuchaban y concluí con calma. Muchos creen que la familia lo es. ¡Todo! Pero la verdad es que la verdadera familia no se mide por sangre, sino por respeto. Y ese respeto empieza por uno mismo. Yo elegí no rendirme, y esa fue la decisión que cambió todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho? Y mientras la pantalla se fundía en negro, el eco del mar seguía sonando, como la última palabra de una historia que aún sigue viva en cada ola.